Hoy es Día de Economistas y nos honra con su palabra el maestro de los economistas de Córdoba de esta generación, como lo reconocemos, el doctor Alfredo Félix Blanco, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Ya le damos la bienvenida a Córdoba Empresa, Mitre Córdoba. Muy buenas noches, doctor Blanco, y gracias por su renovada presencia en nuestro espacio. Primera pregunta, y así, a quemarropa. La primera versión del presupuesto nacional no fue aprobada por el Congreso. El Ejecutivo envió una segunda versión corregida. ¿Qué cambios introdujo y qué chances tiene de ser aprobada? Bueno, la primera versión, que fue la que finalmente no fue aprobada, primero las circunstancias nacionales e internacionales eran distintas y además el presupuesto tenía ciertas proyecciones difíciles de aceptar, digamos. Por ejemplo, la inflación del 33%. Bueno, hoy estamos con una inflación que corre arriba del 50%, de manera tal que, bueno, habrá que ver con mucho cuidado las decisiones que tome el Poder Ejecutivo en relación al presupuesto, porque además eso tiene que estar en línea con los compromisos que Argentina asumió con el Fondo Monetario Internacional. O sea que ahí hay un cierto marco que debe ser respetado. Yo soy de la opinión que en general, en una economía tan inestable como la Argentina, bueno, deben hacerse todos los esfuerzos para que el Ejecutivo tenga su presupuesto. Es cierto que muchas veces eso no ocurre y que entonces se tienen que manejar con un presupuesto reconducido. También es cierto que muchas veces el Poder Ejecutivo subestima los ingresos para después, cuando tienen mayores niveles de ingreso, poder usarlos discrecionalmente. Pero digo a manera de síntesis, Pedro, el presupuesto, que le llamamos ley de leyes, es un instrumento central, no solamente para planificar la acción del Estado, sino para que el sector privado tenga claro cuál es el camino que el Estado sigue. Yo aspiro a que tengamos en algún momento un presupuesto, que ese presupuesto esté en línea con las obligaciones que asume la Argentina y que sea profundamente discutido, porque allí es el momento de discutir las prioridades del gasto. Ahora, los cambios introducidos tienen que ver esencialmente con las exigencias del Fondo Monetario Internacional previas al acuerdo definitivo. Yo creo que tiene que ver básicamente con esa negociación. Es decir, uno no podría acordar, supongamos, con el Fondo Monetario el sendero fiscal que se ha acordado, cómo va a ir evolucionando el resultado de las cuentas públicas y hacer un presupuesto en el cual no se respete en el primer año el nivel de déficit primario que se acordó. O sea que mi impresión que va en línea con eso, pero bueno, hay que discutir muchas letras chicas de lo que el Poder Ejecutivo está planteando como plan de acción de presupuesto durante el año. Vamos al tema de la dolarización, Alfredo. Voces diversas están reclamando la dolarización so pretexto de ser el único remedio a la inflación. Lo curioso es que en Estados Unidos, dueño del dólar, la inflación viene creciendo en forma galopante. El último año la inflación norteamericana fue del 7.9% y en ascenso. Tomen nota los que amarrocan dólares, valen el 8% menos. Ahora, independientemente de eso, me pregunto, ¿habría otro camino en vez de dolarizar para controlar la inflación? Y si lo hubiera, ¿estamos en condiciones técnicas de poder dolarizar? Hay varias cosas que ver en la pregunta. La primera de ellas es que cada vez que hay situaciones muy críticas, bueno, estamos atravesando una situación crítica, hay una tentación por soluciones que parecen como rápidas o mágicas, ¿no? Un poco lo que está ocurriendo ahora es eso. Hay muchos que dicen, bueno, si dolarizamos la economía, resolvimos los problemas. En la economía de Estados Unidos está apareciendo de manera creciente el fenómeno inflacionario, pero claro, no tiene punto de comparación con lo que tenemos en Argentina. Sin embargo, me gustaría hacer una precisión. La dolarización no resuelve los problemas que tiene la economía. En todo caso, la dolarización es un elemento de un programa un poco más integral. En la actualidad, uno de los problemas que tiene la Argentina es que si resolviera dolarizar, eso significa que todo activo o todo peso, todo lo que son pasivos del Banco Central, habría que cambiarlos por dólares. Y entonces si uno calcula cuántos pesos se cambiarían por dólar, nos daría un valor del dólar muy alto, porque las reservas obviamente no alcanzarían. Entonces quizás habría que hacer una fase previa en la cual es resolver alguno de los pasivos, por ejemplo, las LELIQ,
que son esos títulos que el Banco Central coloca para esterilizar dinero, bueno, son de una magnitud muy importante. Entonces, antes de dolarizar, el gobierno debería resolver qué hacer con eso. Pensar hoy en la dolarización es pensar a lo mejor en algo un poco mágico. Yo creo que lo que hay que pensar es un programa antiinflacionario que tome bien en cuenta las cuestiones fiscales, monetarias, las cuestiones cambiarias, y a su vez, en ese contexto, Argentina va a tener que pensar en algún momento, una vez que tenga un poco estabilizada la economía, aunque esté estabilizada a una tasa alta, va a tener que pensar en una reforma monetaria. Si esa reforma monetaria se plantea en términos de decir, bueno, vamos a tomar nota de lo bimonetario y vamos a permitir que circulen las dos monedas, etcétera, bueno, puede ocurrir. Es más, allí podría hasta ocurrir, si están resueltos estos problemas que mencioné antes, que se pensara en la dolarización. Pero, por decirlo sintéticamente, Pedro, la dolarización no resuelve el problema de la economía argentina. En todo caso, es un ingrediente y un programa más amplio. Yo no creo que estemos en estos momentos en condiciones de que la economía se dolarice. Muy bien, muy bien. No estamos en condiciones de que la economía se dolarice, pero deberíamos estar en condiciones de encarar ese plan integral de la economía que mencionas. ¿Y por qué no tenemos un plan integral de la economía? ¿Por incapacidad de los que conducen la economía nacional? ¿Por trabas políticas? ¿Por qué? Yo creo que allí hay dos o tres elementos. Un elemento central está en lo que podemos llamar la superestructura política. ¿Y por qué? Bueno, porque en la medida que hay tensiones en la alianza de gobierno, eso hace generar mayores dosis de incertidumbre. Y ahí pasamos al segundo punto, que es la falta de credibilidad. Si uno no puede anclar las expectativas inflacionarias, si uno no puede lograr que las personas y los agentes económicos crean en el diseño de política económica, es muy difícil que un programa funcione, por más que exista consistencia entre las medidas monetarias, cambiarias, fiscales, y a mí me parece que ese es el problema que tiene hoy el gobierno. Incluso la figura del presidente ha perdido mucha credibilidad, y entonces es muy difícil pensar que se pueda poner en marcha eso. Y por último, Alfredo, el gobierno anterior, el gobierno Macri, que no vivió las tensiones internas, no vivió los problemas que acabas de describir, y sin embargo, llegó a tener un programa integral de la economía, más allá de la canchereada de el mejor equipo económico de los últimos 50 años, un absurdo. Si lo tuvo, ¿por qué no concretó ese programa integral? Bueno, en primer lugar, el gobierno anterior tuvo un error de naturaleza política en esta idea del presidente Macri de fraccionar las decisiones de política económica entre varios ministerios. Argentina necesita un ministro de Economía que sea ministro. Este gobierno cometió el mismo error, ¿no? Guzmán es más un ministro de la deuda externa, por otro lado está Pese en el Banco Central, por otro lado están los que quieren resolver el problema con medidas de controles de precios, acuerdos, etc. Pero digo, el gobierno anterior tuvo, en primer medida, ese error. En segundo lugar, tuvo un error que subestimó el problema de la inflación y creían que era un problema que se resolvía prácticamente solo. Y en tercer lugar, el programa del Banco Central del gobierno anterior, programa que se conoció como metas de inflación, que tenía, digamos, básicamente como ejecutor Sturzenegger, en realidad es una mirada muy parcial del problema de la inflación. Es pensar de que si uno dobla las expectativas, manejando la tasa de interés, fijando una determinada meta inflacionaria, se resuelven todos los problemas. Y en realidad la inflación es un problema mucho más complejo que lo meramente monetario. Existió un programa, pero me parece que tenían un error en el diagnóstico. Tomar medidas aisladas contra la inflación, yo suelo decir, es como el batallón en el cual el jefe del batallón quiere tomar una colina y va mandando los soldados de a uno. Lo más probable es que jamás pueda tomar la colina. Gente, más claro